Hoy recordamos la primera aparición de la Santísima Virgen a Bernadette Soubirous, en una gruta llamada Massabielle, que en dialecto significa roca antigua. La Virgen se le aparece en total 18 veces a esa jovencita de 14 años, cuyo nombre de bautismo era Marie Bernard, pero que la conocían como Bernadette. El lugar de la aparición era un sitio lúgubre, no tanto por el aspecto como por la fama. Justamente un sacerdote en 1858 había escrito acerca de la cueva, antes de las apariciones, que transeúnte la miraba con cierto temor tembloroso y nunca dejó de marcar su frente con el signo de la cruz para protegerse de algún mal satánico. Es que la Santísima Virgen, que es la que aplasta en la cabeza a la serpiente, suele aparecerse precisamente en esos sitios donde el demonio tenía su dominio local. Y así recordamos, por ejemplo, que lo hizo en el Tepeyac, en México, donde había sacrificios humanos. Así lo hará después, en los años 40, en Trefontane, en Roma. Y hablando de lúgubre, también es lúgubre donde viven los Soubirous, que después de haber tenido un molino, están en la ruina, lo pierden todo y viven en lo que se llama el Cachot, una celda de una antigua prisión. Pues por la mañana, ese lugar era frío, húmedo, imaginémonos, por la mañana, el 11 de febrero de 1858, Bernadette le propone a su madre ir a buscar un poco de leña para calentar a la familia. Y aquí comienza la historia de las apariciones en la gruta de Massabielle. Esa mañana, Bernadette, acompañada de su hermana y una amiga, van a buscar leña. Entre las otras dos van al río, pero no Bernadette, porque sufre de asma y tiene miedo, ¿no? Entonces permanece frente a la gruta. Y de pronto escucha un ruido, dirá ella, como una ráfaga de viento. Y queda sorprendida porque viento no hay. Los álamos no se mueven. Mira hacia la gruta y en el nicho de la roca, en alto, hay una luz. Y en esa luz, como relatará más tarde, está Aqueró, así la llama, aquella, con total respeto, empató a Aqueró. Y así la describe además, una dama de blanco, tenía un vestido blanco, un velo blanco, un cinturón celeste y una rosa amarilla en cada pie. Me froté los ojos, pensé que me estaba engañando. Me metí la mano en el bolsillo y encontré mi rosario. Y ahí comienza, Bernadette no llega a alzar su mano hasta la frente para hacer la señal de la cruz, cuando la misma Virgen lo hace en el hueco de la roca. Bernadette hace la señal de la cruz y recita el rosario con la dama. Cuando termina la oración, la señora desaparece. Un dato curioso, luego verá que esa dama es de su misma edad y por eso quedará disconforme con las representaciones que son las actuales, ¿no? Que harán de la Virgen de Lourdes como una joven de más edad, de 18, 20 años. No, es de 14 años, alrededor de esa edad. Bien, el 17 de febrero es miércoles de ceniza y comienza, por supuesto, el tiempo cuaresmal. Hay que tener en cuenta que de las 18 apariciones totales que hubo, 14 fueron durante la cuaresma. Y esto se explica porque el mensaje de Lourdes es un mensaje de penitencia. Bueno, el párroco, como se entera de esto, porque la entera ella, le pide una señal, no cree, y la señal es que el rosal de la gruta florezca, ahora en pleno invierno, y que la aparición diga su nombre. El 18 de febrero la Virgen le dice, te prometo hacerte feliz, no en este mundo, sino en el otro. Esto tiene una connotación positiva y no como se lo suele traducir, que está mal traducido, cuando dicen no te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el otro. No, te prometo hacerte feliz, no en este mundo, sino en el otro. Bueno, 23 de febrero le revela un secreto que quedó como secreto, nunca lo dijo Bernadette. El 24 de febrero, ahí sí habla para decirle penitencia, penitencia, penitencia. Rezarás a Dios por los pecadores, ve a besar la tierra para la conversión de los pecadores. Aquí hay un mensaje muy, muy claro, el penitencial. Y está anticipando el mensaje de Fátima.
Bernadette, obediente, en gesto de humildad y penitencia, besa la tierra, hace todo lo que la Virgen le pide. Ella me contará, dice, ella me dijo que fuera a beber en el manantial, encontré solo un poco de agua fangosa. Porque no había, es decir, a partir de ahí aparece. En el cuarto intento pude beber y ella también me hizo comer un poco de hierba que estaba cerca de la fuente. Luego desapareció la visión y me fui. La hierba era una hierba amarga, el agua está sucia. Bernadette se levanta toda embadurnada y eso provoca consternación y algunos escándalos, ¿no? Frente a la multitud que le pregunta, ¿sabes que creen que estás loca por hacer estas cosas? Ella responde, es por los pecadores. Y los mensajes se repiten, penitencia, penitencia, penitencia. Rezarás a Dios por los pecadores, ve y besa la tierra en penitencia, para la conversión de los pecadores. Bueno, mientras tanto, una mujer recibe la gracia de una curación en un brazo paralítico, poniendo el brazo en el agua, bañándolo en el agua de la fuente, pues ya empieza a haber una fuente, y ahí comienzan también los milagros de Lourdes. Al sacerdote, al párroco, solo le interesa saber una cosa, el nombre de la dama, e insiste con la prueba de ver florecer ese rosal. El 4 de marzo es el último día, porque la Virgen le dice que va a aparecer durante 15 días, y todos esperan un milagro y no pasa nada. Porque le había dicho que querrías tenerla bien, venir aquí durante 15 días. Habían concurrido 8.000 personas. Bueno, hay sí una aparición, pero todo en silencio, no dice nada. 25 de marzo, día de la Anunciación, ella va de nuevo, se siente atraída, va con la preocupación de saber cuál es el nombre de Aqueró para decírselo al párroco. Y le dice, se había preparado toda una fórmula ceremonial, y le dice, Mademoiselle, ¿sería tan amable decirme quién es usted, por favor? Y la aparición sonríe, pero no le responde. Entonces Bernadette, que es tosuda, repite de nuevo la misma petición. Y la visión finalmente revela su nombre. Pero el rosal no florece. Es decir, quien ponga las condiciones soy yo, dirá la Virgen, ella es la reina, nosotros vamos a poner condiciones a la Virgen. Bueno, Bernadette cuenta, ella levanta sus ojos al cielo, juntando las manos que estaban extendidas y abiertas a la tierra en signo de oración, y me dice, que soy era Inmaculada Concepción. O sea, lo dice en patuá, en dialecto, yo soy la Inmaculada Concepción. Bueno, Bernadette no entendía de qué se trataba, ni qué quería decir. Lo único que hace es que vuelve, cuando termina, a toda prisa para verlo al párroco y va repitiendo en el camino para no olvidarse cómo era lo que le había dicho la Virgen. Llega y se lo dice al cura, y el cura cuando escucha eso se aparta porque le salía ya un llanto, ¿no? Se da cuenta, él sabía que 4 años antes el Papa Pío IX no había promulgado el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Así que esta jovencita, que era una cuasi analfabeta, no podía saber eso, además vivía en un pueblo alejado del mundo. Por lo tanto, es la prueba esperada, y entonces cree, y también más tarde el obispo de Tarbes dará como auténtica aquella revelación. Termina la cuaresma, la Pascua de ese año se celebra el 4 de abril, y se llega luego al 16 de julio, que es el día de la última aparición. Ve la Virgen por última vez, no puede estar ahí cerca porque habían empalizado, no se podía estar ahí, se va de la otra orilla del Gab, y dice ella, me pareció que estaba frente a la gruta, en la misma distancia que las otras veces, solo vi a la Virgen, nunca la vi tan hermosa. Tengamos presente que el 16 de julio, Nuestra Señora del Monte Carmelo, del Carmen. Bueno, el mensaje de Lourdes se puede resumir en un fuerte llamado a la penitencia, a la oración. También al pedido de una construcción de la capilla, pidió eso, y a una procesión. Y la confirmación de parte del cielo de lo que había ya sido promulgado, el dogma de la Inmaculada Concepción por el Papa, el Beato Pío IX. Bueno, es muy de lamentar que el mensaje de la penitencia se lo haya relegado. En general se lo ha olvidado.
Los gestos proféticos de Bernadette, que le manda a ser la Virgen, y que nos recuerdan a gestos bíblicos también, confirman todo eso. Mortificación de aquello que es deleitable a los sentidos, mortificación de las pasiones y humillación. Y por la centralidad del pedido de penitencia, debe interpretarse como significativo que no menos de los 14 de las 18 apariciones hayan tenido lugar, como dije antes, durante la Cuaresma, que es tiempo penitencial. ¿Qué nos esperará esta Cuaresma? No sé, preparémonos y hagamos desde ahora penitencia. Esto nos recuerda también que este pedido se hace perentorio, exigencia en Fátima, y que esto tiene que ver con el final de los tiempos. Y bueno, no podía pasar por alto también esta fecha, porque un día como hoy, hace exactamente 10 años, el Papa Benedicto hacía su declaración, su dimisión al ministerio petrino, que tanto dio que hablar, al ministerium. Bueno, en español, en otras lenguas no se ve la diferencia entre munus y ministerium, pero lo que él renuncia es al ministerium petrino, que la haría efectiva el 28 de febrero. Y un día antes, en la audiencia general del 27 de febrero del 2013, dijo textualmente: he dado este paso con plena conciencia de su importancia y también de su novedad. Fijémonos, de su novedad, como diciendo que hay algo nuevo, pero con una profunda serenidad de ánimo. Y luego dice: permitidme aquí volver de nuevo al 19 de abril de 2005. ¿Cuándo fue eso? Cuando él es elegido sumo pontífice. Dice: la seriedad, sigue diciendo, de la decisión reside precisamente también en el hecho de que a partir de aquel momento me comprometía siempre y para siempre con el Señor. Luego dice, es decir, para siempre, dice. Y luego dice: he podido experimentar, y lo experimento precisamente ahora, que uno recibe la vida justamente cuando la da. El siempre, dirá, es también un para siempre. Ya no existe una vuelta a lo privado. Mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio no revoca esto. No vuelvo a la vida privada, no abandono la cruz, sino que permanezco de manera nueva junto al Señor crucificado, manera nueva. Ya no tengo la potestad del oficio para el gobierno de la Iglesia. Él renuncia al gobierno de la Iglesia, pero en el servicio de la oración permanezco, por así decirlo, en el recinto de San Pedro. Continuará acompañando el camino de la Iglesia con la oración y la reflexión, con la entrega al Señor y a su esposa, que trató de vivir hasta ahora cada día y quisiera vivir para siempre. Bueno, después de eso pasaron más cosas. Hoy recordamos entonces ese paso que da en un día muy, de cierto modo, simbólico, elocuente, ¿no? Día que es el de Lourdes, donde digamos, lo principal es ese mensaje que se ha olvidado de penitencia, penitencial, de conversión, como siempre, donde se ha focalizado todo gracias a la Santísima Virgen y a Dios. También eso hay que decirlo, en la salud, en las sanaciones físicas, que ha habido tantas, y algunas conocidas y, bueno, y muchas desconocidas, y de tantas que hubo, también están aquellas registradas como verdaderos milagros. Sabemos que la Iglesia es muy prudente en esto, y para declarar un milagro realmente está más que comprobado. Pues eso ocurrió el 11 de febrero del 2013. Y a partir de entonces siguió ese calvario que venía
quizás intensificado, padeciendo durante todo su pontificado, como ya lo he comentado en otros momentos, donde no lo dejaron en paz, no tuvo sosiego, siempre atacado absolutamente, hasta este desenlace, que es su partida en un día también emblemático, que es el 31 de diciembre nada menos, con tantos signos, con tantos y tantos signos que también ya los comenté. Así que estamos entrando vamos a entrar dentro de no mucho en el tiempo cuaresmal y bueno, veremos. Estamos en un tiempo crítico y ya estamos realmente en el final de los tiempos. Pues, ¿qué hacer? Bueno, si tenemos aquí enfrente la Virgen y este aniversario de su aparición, el 11 de febrero, tenemos que hacer lo que ella nos pide, lo que nos pidió en Fátima, lo que nos pidió en todas partes, lo que nos sigue pidiendo: conversión, 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 penitencia, penitencia, penitencia. Abrazar la cruz, en tomar el rosario para rezarlo, y varios rosarios al día, vivir una vida sacramental, vivir en la paz del Señor, pacificado, reconciliado con Él, con los hermanos, a través del sacramento de la penitencia penitencial, o sea, la confesión sacramental, y luego, por supuesto, siempre con el perdón, como nos pide el Señor, perdonando a los que nos ofenden, para recibir nosotros el perdón. Y ahí, en adoración a Él, nuestro único Dios, que nuestra vida sea una vida que dé testimonio que nuestro Señor es Dios, que vivimos bajo la señoría de Cristo, que es lo importante. Cuando más se lo está olvidando, cuando lo olvida su iglesia, cuando se ocupa de otras cosas, menos de lo que debería ocuparse, pues ocupémonos nosotros del Señor, que Él se va a ocupar de nosotros. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.